¿Cuál es la primera reflexión después de lo que pasó el domingo pasado, digamos, con las elecciones? Mira, primera reflexión es que me parece que el pueblo de la provincia de Buenos Aires ha dado un veredicto, un mensaje muy contundente a través de las urnas, que yo creo que fueron dos plebiscitos. Un plebiscito sobre el gobierno nacional, en donde claramente el pueblo se expresó en contra del contenido de sus políticas, del ajuste, de la motosierra, del abandono de la obra pública, de la deserción del gobierno nacional de sus obligaciones constitucionales, la salud, la seguridad, la educación, la asistencia a las provincias, etcétera, pero también sobre sus formas, esta forma de agresión, de tratar al rival como enemigo, de agarrársela con los sectores más vulnerables de la sociedad, las personas con discapacidad, las personas más pobres, de menores ingresos. Me parece que por un lado fue un mensaje muy contundente del pueblo de la provincia diciendo no me gusta ni el contenido de esas políticas ni la forma en que se ejecutan esas políticas y se hace política. Por el otro lado, un plebiscito sobre el gobernador, sobre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y sobre los gobiernos municipales, que también ha tenido un contenido, un resultado muy claro, que es, bueno, este es el camino, que todo el mundo sabe que en la provincia de Buenos Aires hay muchas necesidades, que los recursos no alcanzan, etcétera, pero creo que los bonaerenses lo que han visto todo este tiempo es que ante los ataques y la deserción del gobierno nacional había un gobierno provincial que en la medida de sus posibilidades se iba haciendo cargo de las cosas que abandonaba el gobierno nacional, que mantuvo la obra pública, que siguió pagando salarios y estableciendo paritarias con los sectores sindicales, que puso medidas de fomento a la producción a través del Banco Provincia y de los ministerios con competencias en materia productiva, que ayudó a la gente a llegar a fin de mes a través de la cuenta DNI, etcétera, y lo mismo los municipios, que estuvieron y te digo, creo que de todas las fuerzas, ¿no? Porque los intendentes se tienen que hacer cargo de la situación en sus territorios, en sus distritos, fundamentalmente los nuestros, que son los que han podido ganar mayoritariamente sus municipios, inclusive en varios municipios, en casi, bueno, 16 municipios que nosotros no gobernábamos, ganó nuestra fuerza política en la votación para legisladores y también para consejos deliberantes. Así que me parece que ese es cómo hay que analizar esta elección, como un doble plebiscito, con un resultado eh, muy contrario a lo que esperaba el gobierno nacional y muy positivo respecto de la validación del camino de gobierno que se vienen haciendo en la provincia y en sus municipios. También ganó el desdoblamiento. Y me parece que la estrategia electoral resultó exitosa. Se habló mucho sobre esa estrategia y yo quiero decir que cuando se la analizaba políticamente todos los argumentos eran válidos, los que estaban a favor del desdoblamiento y los que estaban a favor de la concurrencia, o sea, todos argumentos positivos e inteligentes, obviamente, pero que me parece que lo que terminó de definir cómo era la elección era la cuestión operativa. La cuestión operativa porque, como siempre dijimos, era imposible llevar adelante una elección de carácter concurrente en la provincia de Buenos Aires con dos instrumentos de votación, con dos boletas distintas, dos tipos de boletas distintas, dos urnas distintas, dos espacios físicos para la votación distinta, porque la elección con boleta única requiere que las autoridades de mesa estén viendo detrás de un biombo al votante, pero la votación con la boleta tradicional, las autoridades de mesa no tienen que ver al votante que tiene que estar en... O sea, que era imposible de organizar esa elección y quiero cometer una infidencia. Cuando sale el decreto del gobernador haciendo el desdoblamiento, muchos de los actores que están involucrados, muchos de los actores que están involucrados en la organización de la elección, de espacios que son distintos al gobierno de la provincia de Buenos Aires, me llamaron muy aliviados para confesarme que si iban a concurrentes no sabían ni cómo empezar a organizar una elección. Pero Y más allá de la cuestión operacional, creo que en lo político salió bien, porque no solo que la elección salió impecable, una elección que nunca se había hecho en la provincia de Buenos Aires, que muchos decían no se va a poder hacer, porque la provincia de Buenos Aires no tiene la experiencia para hacer una elección sola, que el comando electoral, si lo hace la policía de la provincia de Buenos Aires, iba a funcionar mal, que la Junta Electoral no tiene experiencia. La verdad que salió impecable. Me animo a decir, desde la vuelta a la democracia, una de las elecciones mejor organizadas, sin ningún tipo de denuncia de fraude, sin ningún tipo de incidente, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de sospecha. Todo sucedió en tiempo y forma. O sea que me parece muy positivo y obviamente el resultado fue demoledor. y tiene que ser la base para que siga siendo así, digamos, para que la provincia discuta sus temas separados de lo de la nación, Y como bueno, por sucedió lo ahora. pronto se rompió un mito, el mito de que la provincia de Buenos Aires no podía organizar sus elecciones.
que para mí era un mito realmente muy difícil de sostener. ¿Cómo la provincia de Buenos Aires, siendo la principal provincia de la Argentina, no iba a poder organizar una elección? Si todas las provincias de la Argentina pueden organizar una elección, ¿por qué la provincia de Buenos Aires no iba a poder? Y bueno, algunos dirían, no, bueno, porque es más grande, porque es más territorio. Sí, bueno, pero también tenemos más capacidades en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que ahí había, por parte de algunos críticos respecto de la posibilidad de hacer la elección en la Argentina, una visión bastante porteñocéntrica, ¿eh? Que piensan que la provincia de Buenos Aires no está en condiciones, que no existen las capacidades, que no sabemos. Bueno, quedó demostrado que los bonaerenses sabemos hacer una elección, sabemos hacerla muy bien, sabemos hacerla de manera organizada, transparente, austera, porque te digo números. Y volviendo a la discusión sobre las boletas. Cuando se aprueba la boleta única papel, había dos argumentos a favor, supuestamente los dos principales argumentos a favor de la boleta única papel. No se puede hacer fraude con esa boleta, decían, y sí se puede hacer fraude con, supuestamente, ¿no? Porque nunca había pasado en la historia de las elecciones de Argentina que haya un fraude, pero supuestamente es más segura la boleta única papel, evita cualquier tipo de suspicacia, y además es mucho más barato votar con la boleta única papel. Primero, quedó claro que las elecciones fueron impecables y no hubo ningún tipo de fraude, ningún tipo de suspicacia respecto de la expresión del pueblo a través del voto. Segundo, mentira. El gobierno nacional ya anunció que las elecciones nacionales para todo el país van a salir 400.000 millones de pesos. La provincia de Buenos Aires es el 40% de ese territorio y de esa población. Si uno lo prorratea, son 160.000 millones de pesos que va a gastar el gobierno nacional en hacer la elección en la provincia de Buenos Aires. A nosotros nos salió 85.000, bajo todo concepto, sumados todos los conceptos. O sea que nos salió la mitad de lo que va a salir la boleta única papel. O sea que eran mentiras los dos argumentos. Que evitaba un supuesto fraude, porque no lo hubo, y que era más barata, porque sale el doble. Esto es una especie de reivindicación para ustedes, el sector del MDF, porque en la discusión de la táctica electoral estrategia los han tildado de falta de experiencia o de ser amateurs. ¿Cómo leen eso ahora? Y es verdad, falta de experiencia. Amateurs no, pero falta de experiencia sí. Nunca nadie había hecho una elección en la provincia de Buenos Aires. Que ahora no, que nadie venga a decir yo ya había hecho una elección en la provincia de Buenos Aires. No, a lo sumo alguno participó de la fiscalización, a lo sumo otro participó de algún otro pedacito de la organización de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero es la primera vez que la provincia de Buenos Aires se ocupaba del conjunto de la organización de las elecciones y nosotros como auxiliares de la Junta Electoral participamos muy activamente desde el Ministerio de Gobierno. Yo creo que es una reivindicación. No te digo para el MDF, para la provincia de Buenos Aires es una reivindicación haber podido llevar adelante las elecciones. Así que no, nosotros realmente, primero muy contentos por cómo salió todo el proceso, que era la primera instancia que nosotros teníamos que validar ante la vista de todos los argentinos. Y segundo, obviamente muy contentos por el resultado que revalida, como decíamos al principio, bueno, la gestión del gobernador, la gestión de los municipios y castiga muy duramente a la gestión nacional. ¿Qué se viene para el MDF ahora? ¿Se abre otra puerta, otra etapa? ¿Cómo te imaginas? Mira, seguir construyendo en el marco del peronismo. Nosotros somos uno de los sectores del peronismo. Nosotros creemos que en la provincia de Buenos Aires somos el principal, el sector más mayoritario, más representativo del peronismo, junto con otros sectores con los que hemos convivido todo este tiempo, que hemos trabajado todo este tiempo, con los que hemos organizado listas conjuntas todo este tiempo. Y bueno, nosotros vamos a seguir, obviamente, desde el punto de vista de la gestión, gestionando la provincia de Buenos Aires, avanzando con las políticas públicas que defina el gobernador, con la obra pública, con la profundización de las distintas materias, de la salud, la educación, la seguridad, y después seguir organizando nuestro movimiento, por ahora a nivel provincial. Después veremos si eso va a tener un correlato a nivel nacional, pero eso se pensará después de la elección del 26 de octubre, que vamos a tener que seguir trabajando, gestionando y trabajando políticamente para tener que el peronismo vuelva a ganar en la provincia de Buenos Aires, que ese es el objetivo, obviamente. El triunfo morigeró algunos enojos internos que había dentro del MDF después del cierre de listas, sobre todo después del cierre de listas de diputados nacionales. Mira, todo este tiempo, más allá de alguna opinión que se hizo pública, etcétera, había un compromiso de trabajar en conjunto, de posponer un poco los debates, las discusiones para después de las elecciones, pero obviamente una victoria de este calibre creo que nos ha dejado muy contentos a todos.
nos ha dejado muy contentos a todos y con un escenario muy positivo para encarar las elecciones de octubre. Lo que yo digo es que la estrategia electoral estuvo bien. Acá hay muchos que son bilardistas en La Plata, ¿no? Yo vivo en La Plata y hay muchos bilardistas en La Plata. Bueno, ¿cómo es la doctrina de Bilardo? Y si se gana, está bien. Entonces estuvo bien. Si ganamos, y aparte ganamos por 13 puntos, no ganamos por un penal en el último minuto. No, yo me acuerdo que, y lo tomé como un problema cuando lo dije y me di cuenta porque realmente estaba bastante dormido, porque me había acostado muy tarde repasando un poco todo el proceso el sábado a la noche anterior a la elección y me había levantado muy temprano y fui a votar acá a la escuela, la misma que votó Axel, ¿no? Ahí en 4:51, y cuando llegué a las 8 de la mañana ya estaban los medios esperándolo a Axel, ¿no? Pero me vieron a mí, me vinieron al humo. Y me acuerdo que me pregunta, creo que fue el cronista de TN, y me preguntó algo así como, bueno, ¿qué te gustaría de cómo termine la noche? Y yo le dije algo más menotista. Le dije ganar, gustar y golear. Y en ese momento dije, no tendría que haber dicho eso porque pongo la vara muy alta. Si después ganamos... Salió bien. Bueno, está bien. ¿No? Yo me conformaba con ganar con un gol en contra en el último segundo o por penales. Y bueno, ganamos bastante más cómodo. Ganamos, gustamos y goleamos, me parece. En ese sentido, digamos, de ganar, gustar y golear, también Kicillof quedó muy bien parado, no solo por la discusión interna, sino también hacia futuro. Sí, yo digo es uno de los grandes ganadores de esta jornada porque obviamente él estuvo muy presente en la campaña, junto con los intendentes, junto con el resto de los sectores de nuestra fuerza política, ¿no? Pero él estuvo muy encima de la campaña, junto con otros compañeros, compañeras, se puso al hombro la campaña. De hecho, los números son muy evidentes. Creo que en 40 días estuvo en 60 municipios, en casi todos los municipios del conurbano, en todas las cabeceras seccionales del interior, en muchos otros distritos del interior. No sé, creo que hizo como 60 o 70 entrevistas, dio 80 discursos. Bueno, hicimos el repaso de la campaña y fue realmente impresionante el despliegue que tuvo, cómo le puso el cuerpo. Y obviamente eso forma parte, el resultado en gran parte tiene que ver con eso y como toda nuestra fuerza política se pudo alinear en esta campaña. Y bueno, obvio lo deja parado en un lugar distinto ahora porque ha revalidado su gestión, porque muchos habían interpretado esta campaña como lo habían puesto, inclusive en muchos lados aparecía como Axel o Milei. Era una campaña de Axel versus Milei, y bueno, ganó Axel. Ahora veremos en la próxima campaña, habrá que revalidar todo esto que se... ¿2027 también es Axel Milei? 2027 es peronismo o Milei. Es peronismo o Milei, 2027. Después veremos quién es el candidato, pero es el peronismo. ¿Cómo crees que se van antes ya de pasar más al plano de la gestión, resolver estas discusiones en función también de la situación de Cristina y de la insistencia de un sector determinado, bueno, de llevarla al primer plano en un contexto en el cual no puede participar de las elecciones y demás? ¿Cuál crees que va a ser el rol de Cristina, el rol de Kicillof y también el rol de Massa en este que vos planteás, peronismo o Milei? No, yo creo que todos vamos a seguir trabajando de manera conjunta, en particular en vistas de la elección de octubre. Después habrá que procesar a ver cuál va a ser el rol y el papel que va a tener cada uno de los sectores, porque nosotros tomábamos a esta elección como una elección provincial en donde teníamos claramente la principal responsabilidad política y organizativa, sin duda. La próxima elección es una elección de carácter nacional, en donde inclusive la confección de listas fue distinto, el proceso de confección de listas fue muy distinto al de la provincial. En el proceso de confección de las listas provinciales hubo una mesa en donde estaban representados los sectores y en donde fuimos discutiendo, fuimos debatiendo. Había mesas por secciones inclusive, en donde cada representante de los distintos sectores definían las candidaturas de los concejales, qué sector iba a encabezar en cada uno de los distritos. Esta fue, para la elección nacional, fue una confección de listas en donde a nosotros nos pidieron determinada cantidad de nombres y nosotros propusimos esos nombres. O sea que fue un proceso distinto. Eso no quita que nosotros vamos a estar participando, vamos a estar coordinando con el resto de los sectores. Todavía no tenemos definido cuál va a ser el rol que tiene cada uno de esos sectores, pero vamos a trabajar proactivamente para obtener un muy buen resultado ahora en octubre. Uh-huh. Pero fue una elección legislativa, ¿no? Bien lo dijiste. Fue una elección que decidió... Fue una elección legislativa que por primera vez se conoció en todo el mundo, porque tiene esa particularidad esta elección legislativa. Uh-huh. No sé, yo vi hasta diarios escritos en árabe de Beirut con la foto del gobernador caminando hacia la urna.
Sí, tuvo un impacto mundial esta elección. Y mal que me pese, debo decir que gran parte de ese impacto mundial tiene que ver con que Milei hoy es un personaje mundial, de la política mundial. Yo creo que por las malas razones. Pero en el mundo conocen a Milei. Como pocas veces probablemente se haya conocido un presidente argentino en el mundo. Por sus locuras, por su extravagancia, por su bizarrez, ¿no? Pero lo conoce todo el mundo. Por eso hubo mucha reacción en todo el mundo en mirar esta derrota como muy grave o muy problemática para el resto de su gestión. Pero sí, fue una elección provincial en donde se conoció en todo el mundo el resultado. Pero digo, vuelvo a que esto es una elección legislativa y bueno, en ese aspecto al oficialismo le fue muy bien. ¿Se terminaron las excusas en la legislatura a partir del 10 de diciembre? Y yo creo, y esto siempre lo dije y alguien lo tomó a mal, y yo lo pedí disculpas y pido disculpas, pero yo soy de los que creen, porque yo me crié políticamente en el kirchnerismo, yo antes del kirchnerismo no hacía política, no me dedicaba, por distintas razones que tienen que ver con mis horarios de trabajo, con mis expectativas, con mi carrera, etcétera. Yo no me dedicaba a la política, yo hice política a partir del kirchnerismo, particularmente a partir de Cristina, hice política, y yo observaba cómo funcionaba el Congreso Nacional cuando Cristina era presidenta, que el Ejecutivo mandaba un proyecto de ley y lo votaban todos. Nuestro bloque no se discutía mucho, por lo menos públicamente. Quizá internamente había alguna discusión, cambiar una coma, un párrafo, no sé qué, un porcentaje, qué sé yo. Y esa es la forma que yo creo que tiene que trabajar un legislativo que apoya una gestión ejecutiva. Obviamente que tiene que haber ámbitos de discusión, que tiene que haber más diálogo, etcétera. Pero una vez que entra el proyecto y está validado, y todo el mundo lo tiene que votar, porque de eso se trata una fuerza política. Y de eso se trata un bloque. Te vuelvo un poquito a lo de Milei. ¿Le picaron el boleto con la elección esta a ustedes a Milei? Y no sé, no me animo a tanto, no me arriesgo a tanto. Lo que sí digo es que ha sido muy impactante la victoria y que creo que han acusado el golpe, muy fuertemente, han acusado el golpe. Para mí ahora la principal preocupación que nosotros tenemos es, bueno, cómo sigue el gobierno nacional, sobre todo las políticas económicas y de carácter productivo del gobierno nacional para adelante, porque nosotros lo que estamos viendo, y te digo que fue la principal razón que yo creo por la cual el gobierno nacional tuvo un resultado tan adverso, más allá de los casos de corrupción, más allá de la censura sobre los casos de corrupción, más allá de los escándalos que hicieron en sus actos en la provincia de Buenos Aires, que fueron realmente escandalosos, el presidente provocando a la gente para que la gente reaccione, eso que quisieron armar en Moreno, un acto ridículo, totalmente ridículo, en un lugar que no se podía hacer un acto, que les advertimos. Más allá de todos esos condimentos, el principal problema y la principal razón por la cual la gente no los votó es el problema productivo que está habiendo en la Argentina. Todos los días se están cerrando fábricas, todos los días se están echando las empresas trabajadores a la calle, la gente le cuesta cada vez más llegar a fin de mes, le quitaron los remedios, o sea, todos problemas materiales, si querés, todos problemas económicos materiales. Y la verdad que nosotros no vemos ninguna perspectiva de mejora. Mirá que analizamos la situación, analizamos los números macro, analizamos las políticas productivas que no tiene el gobierno nacional, y la verdad que uno mira para adelante. ¿Se acuerdan aquella famosa frase de la época de Macri? Hay luz al final del túnel. Acá hay oscuridad al final del túnel y mirás y te pones unos largavistas y mirás más lejos, oscuridad y oscuridad y oscuridad vemos nosotros. Si no hay un volantazo, un cambio de rumbo en las políticas nacionales, la verdad que solo se ve oscuridad. Esa oscuridad también puede impactar en el gobierno de la provincia, volviendo a la legislatura, si no cuentan con un funcionamiento aceitado, al menos del oficialismo. Hay muchos proyectos importantes para tratar. ¿Tienen resuelto ya impulsarlos antes del 10 de diciembre, después del 10 de diciembre con la nueva conformación? ¿Vienen charlando con los sectores del oficialismo para ver cómo encaran esa situación? Mira, por lo pronto, recién el lunes que viene, el gobierno nacional va a presentar, entiendo que el presidente lo va a presentar en cadena nacional, el presupuesto, y imagino que ese día ingresará o al otro día ingresará al Congreso Nacional. Eso para nosotros es fundamental, que lo presente, que haga una presentación efectiva del presupuesto, porque de ahí se toman las proyecciones macroeconómicas con las cuales nosotros estamos obligados a calcular nuestro presupuesto. Ya ese trabajo interno se hizo del Ministerio de Economía con todas las áreas, de cuánto nosotros necesitábamos de presupuesto interno, etcétera, pero después hay que a eso aplicarle las perspectivas de cuánto va a ser la inflación, el crecimiento de la economía, para terminar de cerrar los números. O sea que una vez que esté presentado
el presupuesto nacional, vamos a poder terminar de confeccionar el presupuesto provincial y presentarlo en la legislatura, por lo que hablé con el ministro de Economía, Pablo López. Eso lo vamos a estar haciendo el mes que viene. En octubre vamos a estar, todavía no tenemos una fecha cierta, pero en octubre vamos a estar presentando el presupuesto provincial, que obviamente también va a estar acompañado con una ley de financiamiento, con los recursos que necesita la provincia, algunos lo llaman de endeudamiento, con la fiscal dispositiva, obviamente con todos los ingredientes que tiene un presupuesto. Y bueno, en ese caso nosotros trabajaremos con el conjunto de nuestro bloque para la aprobación. No sé si eso se va a hacer con la nueva conformación o con la conformación actual, se verá. Pero, ¿qué consideras que es mejor, ahora o después? Y mira, la conformación, cuando lo analizás por fuerza política, la futura conformación nos es más favorable que la actual. Por poco, pero nos es más favorable. Y las cosas... En el Senado tenemos quórum y mayoría propia. Claro. O sea que no debería haber problema en el Senado. En diputados nos faltan algunos para tener mayoría. Y bueno, habrá que hacer los acuerdos políticos que corresponden, habrá que hacer las revisiones del presupuesto que corresponden. Pero bueno, trabajaremos en ese sentido. Y las leyes que están ahora, que necesita sobre todo el ministro López, como por ejemplo el endeudamiento de ahora. Y bueno, nosotros lo planteamos varias veces, de que las necesitábamos, sobre todo... El triunfo les tiene que servir también desde ahí. Y debería. Nosotros lo planteamos varias veces, la necesidad del tratamiento de esas leyes. Lamentablemente no se ha podido todavía, pero te digo, a esta altura ya no sé si tiene mucho sentido tratar esas leyes o esperar a tratar el nuevo presupuesto. Lo cierto es que este año para nosotros es un año muy complejo en términos financieros, porque nos recortaron esos famosos 12 billones de pesos de presupuesto, que una parte importante, casi 7 billones, era la obra pública, la evaluación de la obra pública abandonada por el gobierno nacional, y el resto eran recursos frescos, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Nos cortaron esos recursos. Vino cayendo la recaudación propia de la provincia por la crisis económica. Vino cayendo la coparticipación que recibe la provincia por la crisis económica. Y los gastos nos tuvimos que hacer cargo de muchas más cosas porque ahora el gobierno nacional desertó. Y además estamos pagando desde el año pasado, cada 6 meses, 380 millones de dólares de la deuda reestructurada en dólares que nos había dejado Vidal, que nosotros la reestructuramos, extendimos los plazos de pago, achicamos la tasa de interés, redujimos los montos de capital, pero hay que pagarla. Y bueno, la pagamos, hicimos el cuarto pago, hicimos marzo del año pasado, septiembre del año pasado, marzo de este año, y ahora en septiembre, los primeros días de este año, pagamos 380 millones de dólares cash a los acreedores internacionales. O sea que la provincia tiene muchas necesidades de recursos. En ese marco nosotros mantuvimos la obra pública de la provincia. En ese marco nosotros hemos pagado salarios respetando las paritarias que se llevaron adelante con los gremios de trabajadores del Estado. Hemos seguido manteniendo la educación, los gastos corrientes en educación, construyendo escuelas, los gastos corrientes en salud, construyendo centros de atención primaria en la salud, entregando ambulancias, los gastos corrientes de la seguridad y además comprando patrulleros, comprando tecnología. Bueno, eso es un montón, hemos hecho un esfuerzo muy, muy grande, pero los recursos escasean, por supuesto. ¿Imaginás o considerás necesario que el gobernador tenga o el presidente de la Cámara de Diputados o la jefatura de bloque de diputados y en el Senado? ¿Cómo esperás para la próxima conformación? Porque es algo que hasta el momento, en estos 6 años de gestión, no ha tenido el gobernador. Mira, independientemente del sector o de la persona que sea, creo que tiene que estar muy alineada a las necesidades del Ejecutivo. ¿Y eso sucede hasta ahora? Eso ha sucedido en gran parte de los proyectos, en algunos otros no hemos logrado tener un consenso interno. ¿Cambia la perspectiva o no con la designación de Catalán como ministro del Interior? ¿Se han comunicado con ustedes? ¿Ya han hablado? Mira, yo tenía un vínculo con Catalán porque él era nuestra contraparte natural, digamos, de las provincias, porque el cargo de él, si mal no recuerdo, se llamaba Vicejefatura de Gabinete del Interior, creo que se llamaba así. Y formaba parte del equipo de Guillermo Francos. Yo me reuní varias veces con ellos, les pedí reuniones, tenía un diálogo por WhatsApp, digamos, y a veces de manera telefónica, porque yo me comunicaba con ellos ante distintas necesidades puntuales que tenía la provincia y para llevar adelante los reclamos de la provincia. La obra pública parada, los recursos que se le recortaban a la provincia. Y después también tuve bastante vínculo en la organización de las elecciones, porque ellos son nuestra contraparte también, para la elección que viene también. Claro. Somos contraparte, porque nosotros ponemos las escuelas, ponemos parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, tenemos que coordinar efectivamente con, bueno, hasta ese momento con la jefatura de gabinetes, ahora con el Ministerio del Interior.
Guillermo Francos nos felicitó, a mí personalmente, el domingo a la noche, Lisandro también. Al otro día entiendo que Guillermo Francos le escribió al gobernador. Yo lo felicité a Lisandro Catalán cuando lo nombraron y le dije que, bueno, que esperaba que desde esta nueva función podamos tener más respuestas que las que tuvimos hasta ahora. Porque yo digo, de nada sirve crear un ministerio si después no vas a poder tener ninguna capacidad de dar respuesta a los problemas de las provincias. Porque el Ministerio del Interior se ocupa de las provincias. Claro. Eso Ahora, dicen si los no tenés gobernadores. presupuesto, no entregas los ATN y el ministro de Economía, por más que vos le pidas algo, te dice no hay plata, bueno, ¿para qué creamos un ministerio? ¿No? Sí, eso dicen los gobernadores, ¿no? Bueno, Si por eso, vamos a hablar. si es solamente un sello de goma y mostrar que hubo alguna reacción y es una señal política solamente, bueno, será eso. Y la verdad que no nos sirve. Lo que necesitamos es que nos dé respuesta el Ministerio de Interior o lo que sea. No sé, por ahí es una dirección simple. Pero que nos den La alguna primera respuesta es que Digo, por lo menos envíen el dinero adeudado o parte Y del sí, dinero por adeudado. supuesto. Y Esa es que la primera retomen la respuesta. obra pública. Y que retomen la obra pública. Y lo de pasar obras a la provincia, como por ejemplo la autopista Y no lo hemos Perón. logrado. Lo reclamamos, ahí ya no se le pide nada, solamente es que se le pide que nos den la jurisdicción. Tampoco lo hemos logrado. Tampoco hemos logrado que retomen al menos la obra pública que tenían financiada con fondos internacionales, que no tenía que poner plata el gobierno nacional. O sea que vos no lo podés asignar eso a un problema de superávit o déficit fiscal. Si estaba la plata, los organismos internacionales te daban la plata, la tenías que ejecutar nada más. Por ejemplo, el tramo del río Salado, que le corresponde a Nación, que lo abandonaron totalmente estando financiado, tienen la plata guardada para hacerlo, porque está ejecutada la plata, no lo hacen. Bueno, es una decisión política no hacer obra pública. ¿Cuál crees que debe ser el rol del gobernador, justamente como mandatario provincial, con el resto de los gobernadores de cara a este reclamo con Nación? Lo tienen que hacer de manera conjunta, como lo vienen haciendo además. El gobernador tiene vínculo con todos los gobernadores de la Argentina, inclusive con el jefe de gobierno de la ciudad autónoma. Tienen un grupo de WhatsApp, lo digo porque es público, ¿no? En donde intercambian información. Y de hecho, esta ley de redistribución de los ATN, que es una segunda incumplimiento de la ley que hace el gobierno nacional, porque ya existía una ley que establecía cuánto tenía que ser el monto de los ATN, que era el 1% de los fondos coparticipables, y bajo qué condiciones se le tenía que transferir anualmente a las provincias, que era por situaciones en donde se necesitaba asistencia financiera de alguna provincia o cuando había alguna tragedia. Nosotros tuvimos varias tragedias en la provincia de Buenos Aires, reclamamos esos fondos de ATN para poder asistir a esa tragedia y no nos lo dieron. Y eran fondos que se cobraban, ¿no? Con el impuesto al combustible, con el impuesto país. O sea, la plata estaba ahí, no puedes decir, no hay plata. No, ahí estaba la plata, el problema es que no la distribuían como decía la ley a las provincias. Como no cumplían la ley, los gobernadores se juntaron y dijeron, bueno, no cumplen la ley, establezcamos una nueva ley en donde una parte de esos recursos ya no dependa discrecionalmente de cómo lo tienen que distribuir el gobierno nacional, sino que se distribuyan de acuerdo a una norma. Un porcentaje determinado para cada provincia, que tenía que ver con la masa de recursos coparticipables. Se aprobó la ley para que distribuyan parte de esos fondos de ATN y tampoco la cumplen porque la acaba de vetar. Y bueno, volveremos a reclamar eso. Por último, para ir finalizando, ¿cómo va a seguir el trabajo político con los intendentes, con los legisladores del Movimiento Derecho al Futuro? Y bueno, y cómo van a buscar ampliar el Movimiento Derecho al Futuro. Mira, con nuestros compañeras del Movimiento Derecho al Futuro estamos permanentemente trabajando, como con todos los otros sectores y como con todos los otros partidos en materia de gestión, porque quiero ser muy claro, el gobernador y todos los ministros de la provincia de Buenos Aires trabajan con todos los municipios independientemente del sector de nuestra fuerza política o de las otras fuerzas políticas. Se ha trabajado de manera equitativa. Y bueno, seguiremos en esa senda nosotros porque es la forma de gobernar. Obviamente, después hay una construcción política que no tiene que ver con la gestión, que es la que nosotros vamos a seguir alimentando, reforzando, tratando de hacer crecer el movimiento Derecho al Futuro. Bueno, eso tendrá que ver con recorridas políticas, con charlas, con juntarse con los compañeros, eventualmente hacer algún acto. Bueno, veremos cómo se despliega ese proceso de acá a los próximos 2 años. Cortito. Catopois va a asumir, se supone, la banca en el Senado, va a quedar el ministerio libre. Lo que defina el gobernador. Lo que defina el gobernador. Por ahora no. ¿Los intendentes pueden ser una sumatoria posible? Siempre suman los intendentes, pero por ahora no está definido ningún cambio en el gabinete.